En las colinas ondulantes de un rincón olvidado del mundo, donde el sol parecía tomarse su tiempo para despertar, vivía Samuel, un campesino de rostro curtido y manos que parecían talladas por la misma tierra que trabajaba. Su granja, un mosaico de cercas torcidas y campos de maíz que cantaban con el viento, no era grande ni lujosa, pero era suya. Cada amanecer Samuel se levantaba con un silbido, no porque fuera un hombre de canciones, sino porque era su manera de saludar al día, como si le dijera a la tierra: «Aquí estoy, lista para lo que traigas». A su lado, siempre fiel, estaba Bruno, un perro mestizo de pelaje desordenado que en su juventud había sido un torbellino de energía. Ahora, con los años pesándole en las patas y el hocico salpicado de canas, Bruno prefería la sombra de un roble centenario a las carreras por el campo. Pero sus ojos, aunque nublados, aún brillaban con una chispa de lealtad que no se apagaba. Samuel y Bruno eran inseparables, dos almas que entendían el mundo sin necesidad de muchas palabras. Sin embargo, la granja no estaba habitada solo por ellos. Desde hacía un año, Clara, una joven viuda de mirada vivaz y lengua afilada, se había instalado en una casita al borde de la propiedad. Clara había llegado huyendo de un pasado que nunca mencionaba, con un carro lleno de trastos y un loro Ming Jiao Pepe que no paraba de hablar. «¡Cuidado, bandido!», gritaba Pepe cada vez que alguien se acercaba demasiado, lo que al principio sacaba de quicio a Samuel, pero con el tiempo se convirtió en una especie de alarma improvisada. Clara ayudaba en la granja a cambio de un techo y algo de comida, aunque su verdadera pasión era pintar los paisajes que rodeaban la finca. Sus lienzos, llenos de colores que parecían robados al atardecer, decoraban las paredes de la casa de Samuel, dándole un toque de vida que él nunca supo que necesitaba. Aquella mañana, el silbido de Samuel resonó en el aire fresco mientras cargaba un saco de semillas hacia el granero. Bruno, echado bajo el roble, alzó una oreja perezosa como si quisiera decir: «Ya te oí, viejo, pero no pienso moverme». Clara, por su parte, estaba en el corral, intentando convencer a una gallina rebelde de que soltara un huevo. «Vamos, Carmela, no seas egoísta», exclamó agitando los brazos. La gallina, indiferente, cacareó y salió corriendo, dejando a Clara con las manos vacías y una expresión de derrota que hizo reír a Samuel desde la distancia. «Si sigues peleando con las gallinas, terminarás pintándolas en lugar de recoger sus huevos», bromeó Samuel, apoyándose en su azadón. Clara se cruzó de brazos, con una sonrisa pícara. «Tal vez lo haga. Una gallina corriendo en un lienzo sería arte puro. ¿Qué sabes tú de arte, campesino?» Samuel soltó una carcajada. «Sé que tus pinturas no llenan el estómago, pero hacen que la casa no parezca un granero». En ese momento, Pepe, desde su jaula colgada en el porche, decidió intervenir. «Granjero flojo, chilló, imitando la voz de Clara. Samuel frunció el ceño, pero no pudo evitar reírse. Clara, en cambio, le lanzó una mirada fulminante al loro. «Pepe, cállate o te convierto en sopa». El día transcurría con la calma habitual hasta que un nuevo personaje irrumpió en la escena. Desde el camino de tierra que serpenteaba entre los maizales, apareció Diego, un joven repartidor del pueblo vecino, montado en una bicicleta que parecía sostenerse por pura voluntad. Diego era conocido por su torpeza legendaria y su habilidad para meterse en problemas sin siquiera intentarlo. Llevaba un paquete envuelto en papel marrón, pero su llegada fue cualquier cosa menos discreta. Al intentar esquivar una piedra,
La bicicleta se tambaleó y Diego terminó en el suelo, con el paquete volando por los aires y aterrizando en un charco de barro. «Maldita sea mi suerte», gritó Diego, sacudiéndose el polvo mientras Samuel y Clara corrían hacia él. Bruno, curioso, se acercó cojeando, olfateando el paquete como si fuera una amenaza potencial. «¿Qué traes ahora, Diego? ¿Otro desastre?», preguntó Clara con una ceja arqueada, mientras ayudaba al joven a levantarse. «Es un pedido para Samuel. Semillas, creo. O tal vez clavos. No estoy seguro. El barro borró la etiqueta», respondió Diego, rascándose la cabeza con una sonrisa avergonzada. Samuel suspiró, recogiendo el paquete empapado. «Si sigues así, muchacho, el pueblo te va a contratar solo para entretenimiento». Mientras Diego intentaba explicar su accidente con una historia exagerada sobre un conejo que lo atacó en el camino, Clara notó algo extraño en el horizonte. Una figura borrosa se movía entre los árboles al otro lado del campo. No era un animal, ni un vecino. Era alguien que no pertenecía allí. «Samuel, mira eso», susurró señalando con disimulo. Samuel entrecerró los ojos, siguiendo la dirección de su dedo. La figura desapareció tan rápido como había aparecido, pero dejó una sensación de inquietud en el aire. Bruno, como si percibiera el cambio en el ambiente, dejó de olfatear el paquete y soltó un gruñido bajo, algo que no hacía desde hacía meses. «No me gusta esto», murmuró Samuel apretando el mango del azadón. «Clara, quédate con Diego. Voy a dar una vuelta por el perímetro». Clara asintió, pero no sin antes tomar una horqueta del granero. «Si alguien quiere problemas, que se prepare para conocer a Carmela, la gallina vengadora», bromeó, aunque su voz tenía un filo de preocupación. Mientras Samuel se alejaba con Bruno cojeando a su lado, Diego, aún en el suelo, miró a Clara con ojos abiertos. «¿Crees que era un ladrón? Porque si lo era, no tengo nada que robar. Ni siquiera tengo la bicicleta en pie». Clara puso los ojos en blanco. «Diego, si un ladrón te ve, probablemente te dará algo de lástima». Pero en el fondo su mente estaba en otra parte. La granja, aunque humilde, guardaba algo más que grano y gallinas. Samuel nunca lo mencionaba, pero Clara había notado que a veces, al anochecer, él revisaba un viejo cofre escondido bajo el suelo del granero. No sabía qué había dentro, pero sospechaba que era más valioso que todo el maíz de la finca. Mientras tanto, Samuel y Bruno recorrieron el borde del campo. El sol comenzaba a bajar, tiñendo el cielo de un naranja cálido. Bruno, aunque lento, mantenía la cabeza alta, olfateando el aire como si aún fuera el guardián intrépido de antaño. Samuel lo miró con una mezcla de orgullo y tristeza. «Viejo amigo, no sé cuánto más puedes hacer por mí», murmuró acariciándole la cabeza. Bruno respondió con un leve movimiento de cola, como diciendo, «Más de lo que crees». De pronto, un crujido en los arbustos los detuvo. Samuel levantó el azadón, listo para cualquier cosa, pero lo que salió no fue un ladrón, sino un niño pequeño, no mayor de 10 años, con el rostro sucio y un saco vacío en las manos. «No me hagas daño, señor», gritó el pequeño retrocediendo. Samuel bajó el azadón sorprendido. «¿Quién eres tú? ¿Qué haces aquí?» «Soy Tomás», respondió el niño con voz temblorosa. «Vivo en el pueblo. Solo quería algo de maíz. Mi madre está enferma y no tenemos comida». Samuel sintió un nudo en el pecho. Miró a Bruno, que observaba al niño con ojos curiosos, sin un ápice de amenaza. «No tienes que robar, pequeño», dijo Samuel suavizando la voz. «Ven conmigo, vamos a ver qué podemos hacer». Mientras caminaban de regreso a la granja,
Con el niño siguiéndolos tímidamente, Samuel no pudo evitar pensar en lo frágil que era su mundo. Un perro viejo, una pintora con un loro parlanchín, un repartidor torpe y ahora un niño hambriento. Y, sin embargo, en esa fragilidad había algo que lo hacía sentir vivo. La granja no era solo tierra, era un refugio, un lugar donde las historias se cruzaban, donde la lealtad, aunque vieja y cansada, seguía siendo el pilar que lo sostenía todo. La noche había caído sobre la granja como un manto pesado, salpicado de estrellas que parecían susurrar secretos. Samuel había instalado a Tomás en el porche, con un plato de sopa caliente y un pedazo de pan que Clara había horneado esa misma tarde. El niño comía con avidez, mientras Pepe, el loro, lo observaba desde su jaula con una mezcla de curiosidad y desconfianza. «Ojo, pequeño, ojo», graznó Pepe, haciendo que Tomás diera un salto y casi derramara la sopa. Clara, sentada frente al niño, soltó una risita. «No le hagas caso, Tomás. Pepe cree que todos son ladrones. Aunque bueno, tú casi lo eras». Le guiñó un ojo y el niño se sonrojó bajando la mirada al plato. «No quería robar, señora», murmuró Tomás. «Es que mi madre no puede levantarse y mi hermano pequeño llora todo el tiempo. No sabía qué hacer». Samuel, que estaba apoyado en la puerta, escuchaba en silencio. La historia del niño le removía algo en el pecho, un eco de sus propios días de infancia, cuando el hambre era un invitado frecuente en su hogar. «No te preocupes, pequeño», dijo al fin. «Mañana iremos al pueblo y hablaremos con tu madre. Nadie se queda sin comida mientras yo esté aquí». Diego, que había decidido quedarse a pasar la noche tras su desastre con la bicicleta, intervino desde un rincón, donde intentaba reparar una llanta torcida. «Eso es, Samuel. Eres como el héroe del pueblo. Deberían hacerte un monumento, aunque, claro, tendrías que compartirlo con Bruno». Señaló al perro, que dormía plácidamente junto a la chimenea, con un ronquido que parecía competir con el viento. Clara puso los ojos en blanco. «Diego, si alguien merece un monumento es por sobrevivir a tus entregas. ¿Cómo es que sigues teniendo trabajo?» «Talento puro», respondió Diego, levantando una llave inglesa con un gesto teatral que terminó con la herramienta cayendo sobre su pie. Soltó un grito exagerado, rodando por el suelo, lo que hizo reír a Tomás por primera vez. Hasta Bruno alzó la cabeza, como si desaprobara tanto drama. Pero la calma de la noche se rompió cuando un ruido extraño llegó desde el granero. Era un crujido, no el de la madera vieja, sino algo deliberado, como si alguien estuviera forzando una cerradura. Samuel se puso de pie de un salto, con el rostro tenso. «Clara, quédate con el niño. Diego, por una vez, haz algo útil y ven conmigo». Diego, aún frotándose el pie, protestó. «¿Yo? Pero si soy el repartidor, no el guardia de seguridad». «Muévete o te dejo sin cena», gruñó Samuel ya caminando hacia la puerta. Bruno, aunque lento, se levantó con esfuerzo y lo siguió, con esa determinación que parecía desafiar su edad. Fuera, la oscuridad era densa, rota solo por el brillo de la luna. Samuel encendió una linterna, iluminando el camino hacia el granero. Diego, temblando más de nervios que de frío, lo seguía de cerca, murmurando algo sobre fantasmas y maldiciones. «Si es un ladrón, Samuel, ¿qué hacemos? No tengo entrenamiento para esto». «Cállate y mantén los ojos abiertos», respondió Samuel, aunque él mismo sentía un nudo en el estómago. Recordó la figura que Clara había visto esa tarde. No era la primera vez que alguien merodeaba por la granja. Hace años, cuando Bruno aún era joven, habían tenido problemas con pequeños robos, sacos de grano, herramientas
Incluso una vez se llevaron una gallina. Pero esto sentía diferente, más calculado. Al llegar al granero, encontraron la puerta entreabierta. Samuel empujó con cuidado, la linterna iluminando el interior. Los sacos de maíz estaban intactos, pero una caja de herramientas estaba volcada, y había huellas frescas en el suelo polvoriento. Bruno gruñó, olfateando el aire, y de pronto corrió, o más bien cojeó con entusiasmo hacia un rincón oscuro. Desde allí, un hombre salió disparado, chocando contra un barril y cayendo al suelo con un grito. «No me hagas daño», exclamó el desconocido, levantando las manos. Era joven, con ropa desgastada pero limpia, y una barba mal recortada que le daba un aire de desesperación. En su mano sostenía un destornillador, claramente usado para forzar la cerradura. Samuel lo miró con furia contenida. «¿Qué haces aquí? ¿Crees que puedes entrar en mi granja como si fuera tuya?» «No quería robar mucho», balbuceó el hombre. Solo algo para vender. No tengo nada, señor. Mi familia». Diego, sorprendentemente valiente por un momento, lo interrumpió. «Eso suena a excusa. Apuesto a que eres de los que roban y luego venden cuentos». Pero su valentía se desvaneció cuando el hombre lo miró con ojos suplicantes, y Diego retrocedió murmurando. «Bueno, tal vez no eres tan malo». Samuel no estaba de humor para compasión. «Levántate. Vamos a hablar, pero no aquí». Lo escoltaron de vuelta a la casa, con Bruno siguiéndolos, ladrando débilmente como si quisiera recordarle al intruso quién mandaba. Clara y Tomás los esperaban en el porche, y al ver al hombre, Clara frunció el ceño. «¿Y este quién es? ¿Otro repartidor torpe?» «No, este es un ladrón», respondió Samuel, empujando al hombre hacia una silla. «Habla, y que sea la verdad, o Bruno se encargará de ti». Bruno, para enfatizar, soltó un ladrido que sonó más como un estornudo, pero el hombre se encogió de miedo. Se presentó como Mateo, un herrero desempleado del pueblo vecino. Explicó que la falta de trabajo lo había empujado a la desesperación y que alguien en el mercado le había ofrecido dinero por cualquier cosa que pudiera sacar de la granja de Samuel. «No quería hacer daño», insistió. «Solo necesitaba algo para mi hermana. Está enferma, como la madre de este niño». Señaló a Tomás, que lo miraba con una mezcla de miedo y empatía. Clara cruzó los brazos, no muy convencida. «Todos tienen una historia triste, pero eso no te da derecho a robar». Sin embargo, sus ojos se suavizaron al mirar a Tomás, que parecía entender demasiado bien la desesperación de Mateo. Samuel suspiró, mirando al hombre, al niño y a su viejo perro, que ahora descansaba a sus pies. «Aquí nadie se va con las manos vacías», dijo al fin, «pero tampoco se va sin pagar un precio. Mateo, mañana trabajarás en la granja, repararás lo que intentaste romper, y tú, Tomás, ayudarás a Clara con las gallinas. Nadie come gratis aquí». Mateo asintió aliviado, mientras Tomás sonreía tímidamente. Diego, sintiéndose fuera de lugar, levantó la mano. «¿Y yo? ¿Puedo irme ya? Tengo una bicicleta que arreglar». «Tú», dijo Clara riendo, «te quedas a lavar los platos por meterte en problemas». La noche terminó con una extraña calma. Mateo durmió en el granero, vigilado por Bruno, que, aunque agotado, se negaba a dejar su puesto. Samuel, sentado junto a la chimenea, miró a su perro con gratitud. «Viejo amigo, sigue siendo el alma de este lugar», murmuró. Bruno movió la cola, y por un momento la granja se sintió más viva que nunca, un refugio donde incluso los errores podían encontrar redención. El amanecer trajo consigo un aire fresco que olía a hierba húmeda y promesas de un nuevo día. Samuel, como siempre, comenzó su rutina con un silbido.
esta vez más suave, como si quisiera no despertar a los huéspedes inesperados que ahora llenaban su granja. En el porche, Tomás dormía envuelto en una manta, con Pepe, el loro, vigilándolo desde su jaula con un ojo entrecerrado. «Pequeño vago, graznó Pepe, rompiendo el silencio y haciendo que Tomás se despertara sobresaltado, buscando a su alrededor como si esperara un ataque. Clara, que ya estaba en la cocina preparando café, asomó la cabeza por la ventana. «Pepe, compórtate o te pinto la jaula de rosa», amenazó, aunque su sonrisa traicionaba su fingida severidad. Tomás, aún medio dormido, se frotó los ojos y murmuró algo sobre soñar con gallinas gigantes. Clara no pudo evitar reírse. «Si Carmela te escucha, te va a perseguir hasta el pueblo». En el granero, Mateo, el herrero arrepentido, ya estaba despierto, trabajando torpemente en la reparación de la puerta que había intentado forzar la noche anterior. Sus manos, acostumbradas a martillos y yunques, no estaban hechas para el delicado arte de clavar tablas sin doblar los clavos. Samuel lo observaba desde la distancia, con Bruno a su lado, ambos con una expresión que parecía decir: «Esto va a tomar un tiempo». «Dale un respiro, Samuel», dijo Diego, quien, para sorpresa de todos, había decidido quedarse otro día en la granja, alegando que su bicicleta necesitaba un ajuste profesional. En realidad, todos sabían que Diego solo quería evitar el viaje de vuelta al pueblo bajo el sol ardiente. El tipo está haciendo su mejor esfuerzo. Además, no todos podemos ser tan perfectos como yo manejando una bicicleta. Su comentario fue recibido con una mirada fulminante de Clara, quien aún no le perdonaba el desastre del día anterior. Samuel ignoró la broma y se acercó a Mateo. «No se trata de clavar bien los clavos», le dijo, señalando la puerta. «Se trata de que entiendas que esta granja no es solo mía. Es de todos los que están aquí, incluido ese viejo perro que te ahuyentó anoche». Bruno, como si entendiera, soltó un ladrido débil pero orgulloso, ganándose una caricia de Samuel. La mañana avanzó con un ritmo tranquilo, hasta que Clara notó algo extraño mientras pintaba en el campo. Desde su caballete, ubicado en una colina que ofrecía una vista perfecta de la granja, vio un destello metálico entre los arbustos, cerca del límite de la propiedad. Al principio pensó que era un reflejo del sol, pero el destello se repitió, rítmico, como si alguien estuviera usando un espejo para señalar algo. Intrigada, dejó su pincel y se acercó con cautela, con Pepe en su jaula portátil, quien no dejaba de murmurar: «Peligro, peligro». Cuando llegó al lugar, encontró un pequeño espejo roto, abandonado en el suelo junto a un trozo de cuerda y una nota garabateada en un papel arrugado. La nota decía: «El cofre, medianoche, no falles». Clara frunció el ceño, sintiendo un escalofrío. Había oído rumores en el pueblo sobre un supuesto tesoro escondido en la granja de Samuel, historias que sonaban más a cuentos de borrachos que a hechos reales. Pero esa nota era demasiado específica para ser una broma. Decidió no contarle a Samuel de inmediato, no porque no confiara en él, sino porque quería entender mejor qué estaba pasando. Guardó la nota en su bolsillo y regresó a la granja, donde encontró a Tomás ayudando a Diego a reparar la bicicleta, o más bien, estorbando mientras Diego se quejaba de que los niños no deberían tocar herramientas. «No toques eso, pequeño. Esa es mi llave inglesa especial», exclamó Diego justo cuando Tomás dejó caer la herramienta en un charco, provocando un grito exagerado que hizo reír a Clara.
Si sigues gritando así, Diego, vas a espantar a las gallinas y a los ladrones, bromeó Clara, aunque su mente seguía en la nota. Decidió hablar con Samuel en privado, pero antes de que pudiera hacerlo, un nuevo visitante llegó a la granja, doña Rosa, la anciana panadera del pueblo, conocida por sus bollos de canela y su habilidad para saber todo lo que pasaba en un radio de 10 kilómetros. Llegó en una carreta tirada por un burro aún más viejo que Bruno, con un cargamento de panes que olían a gloria. «Samuel, hijo, te traje algo para alegrarte el día», dijo doña Rosa, bajando de la carreta con una agilidad sorprendente para sus 70 años. «Y de paso, vengo a ver qué está pasando aquí. En el pueblo dicen que tienes una banda de ladrones viviendo contigo». Miró a Mateo, que seguía luchando con la puerta del granero, y luego a Tomás, que ahora intentaba esconderse detrás de Clara. Samuel sonrió, acostumbrado a las exageraciones de doña Rosa. «No es una banda, solo un par de almas perdidas que están pagando sus deudas. Y este viejo perro sigue siendo el único guardia que necesito». Bruno, como si quisiera confirmar las palabras de Samuel, se acercó a doña Rosa y le lamió la mano, ganándose un pedazo de pan que la anciana sacó de su cesta. Pero doña Rosa no estaba allí solo por los chismes. Mientras compartían el pan en el porche, ella bajó la voz y le dijo a Samuel: «Cuidado, muchacho. Hay gente en el pueblo hablando de un cofre que guardas en el granero. No sé si es verdad o no, pero cuando los rumores empiezan, los problemas no tardan en llegar». Samuel se tensó, aunque intentó disimularlo. El cofre al que doña Rosa se refería era real, pero no contenía oro ni joyas. Era un recuerdo de su padre, un hombre que había viajado por el mundo antes de establecerse en la granja. Dentro del cofre había cartas, mapas y un pequeño colgante de plata que Samuel nunca había entendido del todo. No era un tesoro en el sentido clásico, pero para él valía más que cualquier riqueza. Nadie, ni siquiera Clara, sabía de su existencia, aunque ahora sospechaba que ella había visto algo. Esa noche, mientras todos dormían, Samuel se quedó despierto, sentado junto a la chimenea con Bruno a sus pies. La mención del cofre lo había inquietado. No era la primera vez que alguien intentaba robar en la granja, pero esta vez sentía que algo más grande se avecinaba. Miró a Bruno, que dormía con la cabeza apoyada en sus patas, y sonrió con tristeza. «Tú y yo hemos pasado por mucho, viejo, pero no sé si estamos listos para lo que viene». De pronto, un ruido desde el granero lo sacó de sus pensamientos. No era el crujido de la madera, sino algo más pesado, como si alguien hubiera movido un saco de grano. Samuel se levantó, tomó su linterna y, con Bruno siguiéndolo a duras penas, salió hacia el granero. Lo que encontró lo dejó sin aliento. La trampilla bajo la cual escondía el cofre estaba abierta, y el cofre mismo había desaparecido. Pero en el suelo, junto a la trampilla, había una pluma verde brillante, idéntica a las que adornaban la jaula de Pepe. Samuel sintió una mezcla de furia y confusión. ¿Clara? ¿Mateo? ¿O alguien más? Bruno, como si percibiera su angustia, soltó un ladrido débil pero decidido, como diciendo: «No te preocupes, aún estoy aquí». Samuel lo miró, y por un momento la presencia de su viejo amigo fue suficiente para calmarlo. Fuera lo que estaba pasando, lo enfrentaría. Pero primero necesitaba respuestas. La mañana siguiente amaneció con un cielo cubierto de nubes grises, como si el mundo supiera que algo no estaba bien en la granja. Samuel no había dormido. Su mente atrapada en la imagen del cofre desaparecido y la pluma verde que lo señalaba como una burla.
Decidió no confrontar a Clara de inmediato, pero cada vez que la veía, pintando en el campo o discutiendo con Pepe, sentía una punzada de desconfianza. ¿Podía ser ella? Clara, con su risa fácil y sus lienzos llenos de vida, ¿una ladrona? Mientras tanto, la granja seguía su ritmo, aunque con un aire de tensión que todos notaban. Tomás, que ahora se sentía más cómodo, correteaba detrás de las gallinas intentando ganarse la aprobación de Clara. «Mira, Clara, atrapé a Carmela», gritó, sosteniendo a la gallina como si fuera un trofeo. Carmela, indignada, se liberó con un aleteo furioso, dejando a Tomás cubierto de plumas y a Clara riendo a carcajadas. «Pequeño, necesitas más práctica para ser el rey de las gallinas», dijo Clara, sacudiéndole las plumas del pelo. Pero su risa se apagó cuando notó la mirada seria de Samuel desde el granero. Algo no estaba bien, y ella lo sabía. Diego, por su parte, había convertido la reparación de su bicicleta en un espectáculo público, con un público compuesto por Tomás, doña Rosa, que había regresado con más pan, y un par de gallinas curiosas. Diego narraba cada paso como si fuera un cirujano en una operación delicada. «Y ahora, señoras y señores, alineamos la rueda con precisión milimétrica, o eso espero». Su comentario fue seguido por un chirrido metálico y un nuevo colapso de la bicicleta, lo que provocó risas generalizadas, incluso de Mateo, que trabajaba en silencio en una cerca cercana. Pero la atención de Samuel estaba en otra parte. Había decidido inspeccionar el granero de nuevo, esta vez con más cuidado. Llevó a Bruno consigo, confiando en el instinto del viejo perro. Mientras revisaba el suelo, encontró algo que había pasado por alto la noche anterior. Un trozo de tela rasgada, atrapado en una astilla de la trampilla. No era de su ropa, ni de la de Clara, ni de Mateo. Era burda, con un olor a aceite que le resultó familiar. Recordó haberlo olido antes, en el mercado del pueblo, donde los comerciantes usaban lonas similares para cubrir sus puestos. «¿Alguien más estuvo aquí, Bruno?», murmuró Samuel, mostrando la tela al perro. Bruno olfateó con interés, sus ojos brillando con una chispa que parecía desafiar los años. «Vamos a encontrar a quien sea, ¿verdad, viejo?». Bruno movió la cola, lento pero decidido, como si entendiera la misión. Esa tarde, Samuel convocó a todos en el porche. No quería acusar a nadie sin pruebas, pero tampoco podía ignorar lo que había encontrado. «Alguien entró al granero anoche», dijo, sosteniendo la tela en alto. «Y no fue uno de nosotros. Quiero saber si alguien vio algo extraño». Clara, que había guardado la nota en su bolsillo, sintió un nudo en el estómago. Decidió hablar. «Samuel, ayer encontré esto», dijo, sacando el papel arrugado. Estaba cerca de los arbustos, con un espejo roto. Dice algo sobre un cofre y medianoche. La revelación dejó a todos en silencio. Mateo, que hasta entonces había mantenido la cabeza baja, levantó la mirada. «No fui yo, lo juro. Pero en el pueblo hay un hombre, don Vicente, que siempre habla de tesoros escondidos. Es un comerciante, siempre anda con una carreta llena de trastos. Dicen que no es de fiar». Doña Rosa, que sorbía un café con calma, asintió. «Vicente es un zorro. Siempre está buscando algo que no le pertenece. Si alguien está detrás de tu cofre, Samuel, apuesto a que él tiene algo que ver». Samuel frunció el ceño. Don Vicente era conocido en el pueblo por sus tratos turbios, pero nunca había tenido problemas directos con él. Sin embargo, la mención del cofre lo ponía nervioso. No era solo su valor sentimental. Las cartas y mapas dentro podrían ser peligrosos en las manos equivocadas, aunque Samuel no entendía del todo por qué.
Decidió actuar. Esta noche vigilaremos el granero. Si alguien viene, lo atraparemos. Clara, tú y Tomás se quedarán en la casa. Diego, Mateo, ustedes vienen conmigo. Diego palideció. ¿Yo? Pero si soy solo el repartidor, no estoy hecho para cazar ladrones. Pues hoy lo estarás, replicó Samuel con un tono que no admitía discusión. Bruno, como si quisiera animar al grupo, se levantó y ladró, aunque el esfuerzo lo dejó jadeando. Tomás, que había estado escuchando en silencio, se acercó al perro y le susurró: «Tú eres el jefe, Bruno. No dejes que se escapen». La noche llegó con una luna llena que iluminaba la granja como un faro. Samuel, Diego y Mateo se escondieron en el granero, armados con linternas y un viejo garrote que Samuel guardaba para emergencias. Bruno, aunque cansado, insistió en quedarse con ellos, echado en un rincón donde podía vigilar la entrada. A medianoche, justo cuando Diego empezaba a quejarse de que los ladrones no respetan los horarios, un crujido los alertó. Una sombra se movió fuera del granero, sigilosa, casi invisible. Samuel hizo una señal para que todos se mantuvieran en silencio. La sombra se acercó a la trampilla, ahora vacía, y comenzó a cavar con una pala pequeña. Bruno, con un esfuerzo que parecía sacado de sus días de juventud, se levantó y soltó un ladrido feroz, sorprendiendo a todos, incluida la sombra, que dejó caer la pala y salió corriendo. «¡Ahora!», gritó Samuel, y los tres hombres salieron tras la figura. Diego, en su entusiasmo, tropezó con un saco de grano y cayó de cara, gritando. Esto no estaba en el plan. Mateo, más ágil, logró alcanzar al intruso, que resultó ser un joven flaco con una capucha. No era don Vicente, sino uno de sus ayudantes, un muchacho llamado Pablo, conocido por hacer los trabajos sucios del comerciante. «No me pegues», suplicó Pablo, atrapado por Mateo. «Don Vicente me dijo que buscara un cofre. Dijo que era suyo, que lo habían robado hace años». Samuel lo miró con desprecio. «Ese cofre es de mi familia, y nadie lo va a tocar». Pero en el fondo sabía que la historia no terminaba ahí. Don Vicente no se rendiría tan fácilmente. Y el cofre, donde quiera que estuviera, seguía en peligro. Mientras llevaban a Pablo a la casa para interrogarlo, Bruno cojeó hasta Samuel y apoyó la cabeza en su pierna, como diciendo: «Te dije que aún puedo ayudar». Samuel lo acarició con los ojos húmedos. «Eres más valiente que todos nosotros juntos, viejo». La granja, una vez más, estaba a salvo, pero la sombra de don Vicente se cernía sobre ellos, y Samuel sabía que la verdadera batalla estaba por comenzar. El sol del mediodía ardía sobre la granja, bañando los campos de un dorado que parecía pintado por la propia Clara. La tensión de la noche anterior aún flotaba en el aire, pero la vida en la granja no se detenía. Pablo, el joven ayudante de don Vicente, estaba ahora bajo la vigilancia de Mateo, quien lo seguía como una sombra mientras trabajaba en la reparación de una cerca rota. Pablo, con el rostro pálido y los ojos inquietos, murmuraba excusas cada vez que alguien lo miraba. «No fue mi idea. Don Vicente me obligó», repetía, pero sus palabras caían en oídos escépticos. Samuel, sin embargo, tenía la mente en otra parte. La desaparición del cofre lo atormentaba, no solo por su valor sentimental, sino porque temía que los mapas y cartas dentro pudieran ser más importantes de lo que él entendía. Había decidido no contarles a los demás todo lo que sabía, pero la pluma verde encontrada en el granero seguía apuntando a Clara, o al menos a su loro Pepe. Decidió confrontarla, pero con cuidado. No quería romper la frágil armonía que mantenía la granja unida. Clara, ajena a las sospechas de Samuel,
estaba en el corral, intentando enseñar a Tomás cómo ordeñar una cabra que había llegado a la granja hace unos días, cortesía de doña Rosa. La cabra, llamada Lola, no estaba de humor para cooperar. Cada vez que Tomás se acercaba con el balde, Lola lo miraba con desdén y pateaba el aire, enviando el balde a volar. «Esto es más difícil que atrapar a Carmela», se quejó Tomás, esquivando un nuevo ataque de la cabra. Clara, riendo, le dio una palmada en la espalda. «Paciencia, pequeño. Las cabras son como los hombres, tercas, pero con un poco de cariño ceden». En ese momento, Pepe, que estaba posado en una cerca cercana, decidió opinar. «Cabra loca, graznó, lo que provocó que Lola se girara y embistiera la jaula, haciendo que Pepe volara en círculos, gritando «¡Socorro, socorro!». Tomás y Clara estallaron en risas, y hasta Samuel, que observaba desde la distancia, no pudo evitar sonreír. Pero la diversión se interrumpió cuando Diego llegó corriendo desde el camino, con su bicicleta ahora funcional pero tambaleándose peligrosamente. «Samuel, tienes que venir al pueblo», gritó jadeando. «Don Vicente está diciendo cosas raras en el mercado. Dice que tiene algo que te pertenece y que si no vas a hablar con él, lo venderá al mejor postor». Samuel sintió que la sangre se le helaba. «¿Dijo algo sobre un cofre?», preguntó tratando de mantener la calma. «No lo mencionó directamente», respondió Diego. «Pero estaba mostrando un mapa viejo a unos comerciantes y sonreía como si hubiera ganado una lotería». Samuel tomó una decisión rápida. «Clara, tú y Tomás vigilen a Pablo. Mateo, ven conmigo. Diego, por una vez, intenta no caerte de la bicicleta». Diego hizo una mueca, pero asintió, mientras Mateo dejaba caer su martillo con un suspiro de alivio, contento de alejarse de la vigilancia de Pablo. Antes de partir, Samuel se agachó junto a Bruno, que descansaba bajo el roble. «Viejo, te encargo la granja otra vez. No dejes que nadie haga tonterías». Bruno alzó la cabeza, movió la cola lentamente y soltó un ladrido que sonó más como un gruñido cansado, pero lleno de determinación. En el pueblo, el mercado era un caos de colores y olores, frutas frescas, especias, telas y el bullicio de los vendedores gritando sus ofertas. Don Vicente, un hombre corpulento con un bigote que parecía tener vida propia, estaba en el centro, sentado en una carreta llena de trastos. A su lado, un mapa arrugado descansaba sobre una mesa improvisada, y un grupo de curiosos lo rodeaba, susurrando con interés. Samuel se acercó con paso firme, seguido por Mateo y Diego, quien casi atropella a un vendedor de naranjas. «Vicente», dijo Samuel, con una voz que cortaba el aire como un cuchillo, «¿qué tienes que no te pertenece?». Don Vicente lo miró con una sonrisa astuta. «Samuel, qué sorpresa. Solo estoy mostrando un pequeño recuerdo que encontré. ¿Te interesa? Podemos hacer un trato». Desplegó el mapa, que Samuel reconoció al instante. Era uno de los que estaban en el cofre. Antes de que Samuel pudiera responder, Mateo, impulsado por un arrebato de valentía, dio un paso adelante. «Eso no es tuyo. Devuélvelo o te denunciaré al alguacil». La amenaza, aunque vacía, hizo que los curiosos retrocedieran, y don Vicente frunció el ceño claramente molesto. «No te metas, herrero», gruñó Vicente. «Esto es entre Samuel y yo». Pero antes de que la situación escalara, Diego, en un intento de ayudar, tropezó con la carreta, haciendo que un montón de cacharros cayeran al suelo con un estruendo. El caos resultante dio a Samuel la oportunidad de arrebatar el mapa de las manos de Vicente, quien gritó de frustración, pero no pudo detenerlo. «Esto no termina aquí, Samuel»,
gritó Vicente mientras los tres corrían de vuelta a la bicicleta de Diego. Sé dónde está el cofre y lo tendré. De regreso en la granja, Samuel examinó el mapa, que mostraba un camino que llevaba a una cueva en las colinas cercanas. No sabía por qué su padre lo había guardado, pero estaba claro que don Vicente creía que llevaba algo valioso. Decidió que iría a la cueva al amanecer, pero primero necesitaba un plan para proteger la granja. Clara, que había escuchado todo al llegar, propuso una idea que sonaba absurda, pero extrañamente brillante. «Usemos a Carmela», dijo con una chispa en los ojos. «Esa gallina es un demonio. Si alguien se acerca al granero esta noche, la soltamos. Nadie puede con ella». Tomás, entusiasmado, aplaudió. «Y Pepe puede ayudar, puede gritar y asustarlos». Pepe, como si entendiera, graznó. «¡Ladrón! ¡Ladrón!». Samuel no estaba convencido, pero la idea de una gallina y un loro como guardias le arrancó una risa. «Está bien, probemos, pero Bruno sigue siendo el jefe». Bruno, al oír su nombre, se levantó con esfuerzo y ladró como diciendo: «Por supuesto que sí». Esa noche, mientras todos se preparaban para vigilar, Clara confesó a Samuel lo de la nota y el espejo. «No quería preocuparte, pero creo que alguien nos está observando desde hace días». Samuel asintió, agradecido por su honestidad, pero la pluma verde aún lo inquietaba. Decidió no mencionarla. No quería romper la confianza que empezaba a construir con ella. Cuando la luna alcanzó su punto más alto, un nuevo intento de intrusión ocurrió. Esta vez no fue un ladrón solitario, sino dos figuras que se acercaron al granero. Pero el plan de Clara funcionó a la perfección. Carmela, liberada de su corral, salió disparada como un torbellino de plumas, cacareando y persiguiendo a los intrusos, mientras Pepe gritaba desde su jaula: «¡Corre, corre, estúpido!». Bruno, aunque no pudo correr, añadió sus ladridos al caos, y los intrusos, aterrorizados, huyeron sin mirar atrás. Samuel, Clara, Tomás y Mateo celebraron en el porche, riendo hasta las lágrimas. Diego, que había dormido todo el incidente, se despertó confundido. «¿Qué me perdí? Ganamos». Clara le lanzó una pluma de Carmela. «Ganamos, pero tú sigues siendo el peor vigilante del mundo». Mientras todos reían, Samuel miró a Bruno, que descansaba satisfecho. «Tú sigues siendo el héroe viejo», murmuró. Y Bruno respondió con un leve movimiento de cola, como si supiera que aún tenía mucho que dar. El alba atrajo un cielo despejado, con un sol que parecía decidido a iluminar cada rincón de la granja. Samuel había pasado la noche planeando su viaje a la cueva marcada en el mapa. No podía dejar que don Vicente se saliera con la suya, pero tampoco quería arriesgar a los demás. Decidió ir solo, aunque sabía que convencer a Clara y Mateo sería una batalla en sí misma. En el desayuno, mientras doña Rosa servía bollos recién hechos, Samuel anunció su plan. «Voy a la cueva hoy. Necesito saber qué hay allí y dónde está el cofre, pero ustedes se quedan aquí. No quiero más problemas». Clara cruzó los brazos con una expresión que dejaba claro que no estaba de acuerdo. ¿Solo? ¿Y si don Vicente te está esperando? No eres tan joven como crees, Samuel. Necesitas refuerzos. Pepe, desde su jaula, pareció apoyar su argumento graznando. «Viejo terco, viejo terco». Tomás, con la boca llena de bollo, levantó la mano. «Yo quiero ir. Puedo ayudar. Soy bueno escondiéndome». Samuel negó con la cabeza, pero la determinación del niño le recordó a sí mismo a esa edad, siempre buscando aventuras. Mateo, que había ganado algo de confianza tras su enfrentamiento con Pablo, también habló.
Yo voy contigo, Samuel. Si hay problemas, 2 pares de manos son mejores que uno. Diego, por su parte, intentó excusarse. Yo, tengo que entregar un paquete en el pueblo. Urgente, dijo, pero una mirada de Clara lo hizo callar. Al final, Samuel cedió, pero con condiciones. Clara, tú y Tomás vigilan la granja con doña Rosa. Mateo, vienes conmigo. Diego, si quieres ayudar, mantén los ojos abiertos en el pueblo. Si ves a don Vicente, avísanos. Diego asintió, aliviado de no tener que enfrentarse a cuevas oscuras. Antes de partir, Samuel se acercó a Bruno, que descansaba bajo el roble. «Viejo, esta vez te quedas, pero sé que estarás cuidando desde aquí». Bruno lo miró con ojos cansados pero llenos de lealtad, y apoyó la cabeza en su mano, como diciendo, «Confía en mí». El camino a la cueva era empinado, serpenteando por colinas cubiertas de arbustos espinosos y rocas sueltas. Samuel y Mateo caminaban en silencio, con el mapa como única guía. El sol quemaba, y Mateo, poco acostumbrado a caminatas largas, empezó a quejarse. «¿Por qué tu padre no escondió el cofre en un lugar más cómodo? Un granero, por ejemplo», dijo, limpiándose el sudor. Samuel sonrió. «Mi padre decía que las cosas importantes hay que ganárselas. Si es fácil, no vale la pena». Pero en el fondo, él también se preguntaba qué había llevado a su padre a esconder algo en una cueva tan remota. Cuando llegaron a la entrada de la cueva, oculta tras una cortina de enredaderas, encontraron huellas frescas en el suelo. Alguien había estado allí recientemente. Samuel sintió un escalofrío, pero no había vuelta atrás. Con una linterna en una mano y el garrote en la otra, entró seguido por Mateo, que murmuraba algo sobre fantasmas y maldiciones. El interior de la cueva era húmedo y oscuro, con un eco que amplificaba cada paso. Después de unos minutos encontraron una cámara amplia, iluminada por un rayo de luz que se filtraba desde una grieta en el techo. Allí, en el centro, estaba el cofre, intacto pero abierto. Dentro solo quedaban unas pocas cartas y el colgante de plata. El resto había desaparecido. «¡Nos ganaron!», exclamó Mateo, pero Samuel no estaba tan seguro. Revisó las cartas, que hablaban de un viaje que su padre había hecho hace décadas, buscando una mina perdida en las colinas. El colgante, según una de las cartas, era una llave para algo, pero no decía qué. Samuel guardó todo en su mochila, decidido a descifrar el misterio más tarde. De pronto, un ruido los alertó. 2 hombres, claramente enviados por don Vicente, aparecieron en la entrada de la cámara armados con palos. «Danos el cofre, campesino», gruñó uno de ellos. Samuel y Mateo se miraron, sabiendo que estaban en desventaja. Pero entonces, desde la entrada de la cueva, se oyó un grito familiar. «¡Cuidado, bandidos!», chilló Pepe, seguido por el cacareo furioso de Carmela. Clara y Tomás, desobedeciendo las órdenes de Samuel, habían seguido sus huellas, trayendo consigo a la gallina y al loro como refuerzos improvisados. Carmela, como una fuerza de la naturaleza, embistió a uno de los hombres, mientras Pepe volaba sobre el otro, graznando insultos. El caos dio a Samuel y Mateo la oportunidad de desarmar a los intrusos, que huyeron despavoridos. «Te dije que no vinieras», regañó Samuel a Clara, aunque no pudo evitar reírse al ver a Carmela persiguiendo a los hombres colina abajo. «Alguien tenía que salvarte», respondió Clara, guiñando un ojo. Tomás, sosteniendo la jaula de Pepe, añadió: «Y Carmela es la mejor». De regreso a la granja, Samuel guardó el cofre en un lugar más seguro, aunque sabía que el verdadero peligro aún no había pasado. Don Vicente no se rendiría, y el colgante en su mochila parecía ser la clave de todo.
Mientras tanto, Bruno los recibió con un ladrido débil, pero lleno de orgullo, como si supiera que su granja seguía siendo un refugio, incluso en los peores momentos. La granja parecía haber encontrado una calma temporal, pero todos sabían que era solo la quietud antes de la tormenta. Samuel pasó la mañana revisando las cartas del cofre, sentado en el porche con Bruno a sus pies. Las cartas eran crípticas, llenas de referencias a una mina que su padre había buscado en su juventud, pero no daban una ubicación exacta. El colgante, con su forma de llave y un grabado de un árbol, era el único indicio tangible. Pero seguía siendo un misterio. Clara, mientras pintaba un nuevo lienzo con los colores vibrantes de las colinas, notó la preocupación en el rostro de Samuel. Decidió acercarse, con Pepe en su jaula, para evitar más incidentes con Carmela. «¿Qué te tiene tan pensativo, campesino?», preguntó sentándose a su lado. Samuel dudó, pero la honestidad de Clara la noche anterior lo había hecho confiar en ella. Le mostró el colgante y le contó la historia de su padre, un hombre que había viajado por el mundo antes de asentarse en la granja. «No sé qué significa esto, pero don Vicente cree que lleva a algo valioso, y no pienso dejar que lo tenga». Clara examinó el colgante girándolo entre sus dedos. Parece una llave, pero no para una cerradura común. Tal vez sea simbólico. Mi abuelo tenía cosas así, decía que eran llaves para el alma. Sonrió, pero sus palabras hicieron que Samuel pensara. Tal vez el colgante no abría una puerta física, sino un secreto. Mientras tanto, Tomás y Mateo trabajaban en el corral, intentando reforzar las defensas de la granja. Tomás, con su entusiasmo infantil, propuso cavar un foso alrededor del granero. «Como en los castillos, nadie pasará», exclamó blandiendo una pala demasiado grande para él. Mateo, riendo, lo detuvo antes de que convirtiera el corral en un campo de batalla. «Pequeño, si cavamos un foso, Carmela será la primera en caer dentro». Diego, que había regresado del pueblo con noticias, interrumpió la escena. «Samuel, problemas. Don Vicente está juntando a un grupo de hombres. Dicen que vendrán esta noche a reclamar lo que es suyo. Y traen perros grandes, no como Bruno». Al oír su nombre, Bruno levantó la cabeza y gruñó, como ofendido por la comparación. Samuel sintió que el tiempo se agotaba. No podía enfrentarse a don Vicente solo, pero tampoco quería poner en riesgo a los demás. Convocó a todos en el porche y explicó la situación. «No sé qué quiere Vicente, pero no se llevará nada de esta granja. Si queremos detenerlo, necesitamos un plan mejor que gallinas y loros». Doña Rosa, que había llegado con un nuevo cargamento de pan, propuso una idea. «En el pueblo todos conocen a Vicente como un cobarde. Si lo enfrentamos juntos, no tendrá el valor de pelear. Hagamos que la granja parezca una fortaleza y usemos a Bruno como nuestro general». Todos rieron, pero la idea no era mala. El plan se puso en marcha. Clara y Tomás colgaron linternas alrededor del perímetro, creando sombras que hacían parecer que había más gente de la que realmente había. Mateo y Diego construyeron barricadas con sacos de grano, aunque Diego pasó más tiempo quejándose de que los sacos eran demasiado pesados para un repartidor. Doña Rosa, con una energía que desafiaba su edad, organizó un sistema de alarmas con cuerdas y campanas, mientras Pepe ensayaba sus mejores insultos para intimidar a los intrusos. Cuando llegó la noche, la granja estaba lista. Samuel, armado con su garrote, se colocó en el centro del granero, con Bruno a su lado. Clara y Tomás vigilaban desde la casa, mientras Mateo y Diego patrullaban el perímetro. Doña Rosa
sentada en el porche con una escoba en la mano, parecía lista para enfrentarse a un ejército. A medianoche las campanas sonaron. Un grupo de 5 hombres, liderados por don Vicente, se acercó al granero. Llevaban perros, como Diego había dicho, pero no contaban con la astucia de Bruno. El viejo perro, aunque apenas podía moverse, soltó un ladrido que resonó en la noche, seguido por los gritos de Pepe y el cacareo de Carmela, que Clara había liberado estratégicamente. Las linternas creaban sombras confusas, y las campanas sonaban como si un ejército estuviera esperando. Don Vicente, desconcertado, ordenó a sus hombres avanzar, pero el caos fue demasiado. Uno de los perros, asustado por Carmela, salió corriendo, derribando a 2 de los hombres. Pepe, volando libre, atacó a otro con graznidos ensordecedores, mientras Mateo y Diego lanzaban sacos de grano desde las barricadas. Samuel, con Bruno a su lado, enfrentó a Vicente directamente. «Esto termina ahora», dijo, levantando el garrote. Vicente, viéndose superado, retrocedió. «Esto no acaba aquí, Samuel», gritó, pero su voz temblaba. Sus hombres, desmoralizados, huyeron dejando a Vicente solo. El comerciante, sin otra opción, corrió tras ellos, tropezando en la oscuridad. La granja estalló en vítores. Clara abrazó a Tomás. Diego se jactó de haber salvado el día, aunque todos sabían que apenas había ayudado. Y Mateo dio una palmada en la espalda a Samuel. Pero el momento más emotivo fue cuando Samuel se agachó junto a Bruno, que jadeaba agotado pero con los ojos brillantes. «Tú lo hiciste, viejo. Siempre tú», susurró acariciándolo con ternura. Los días siguientes a la confrontación con don Vicente trajeron una paz que la granja no había conocido en mucho tiempo. El pueblo, gracias a los chismes de doña Rosa, supo de la valentía de Samuel y su improbable equipo de defensores, incluyendo a una gallina y un loro. Don Vicente, humillado, desapareció del mercado, y los rumores decían que había decidido probar suerte en otro pueblo, lejos de la granja de Samuel. Samuel, sin embargo, no podía dejar de pensar en el colgante. Había descubierto, gracias a una de las cartas, que era una llave para una caja fuerte escondida en una iglesia abandonada en las colinas. Decidió hacer un último viaje, esta vez acompañado por Clara, Mateo y Tomás, que se negaron a quedarse atrás. Diego, fiel a su estilo, se ofreció a vigilar la granja, aunque todos sabían que solo quería dormir bajo el roble con Bruno. El viaje a la iglesia fue tranquilo, con Tomás contando historias inventadas sobre caballeros y dragones, mientras Clara bromeaba con Mateo sobre su heroísmo en la batalla contra Vicente. Cuando llegaron, encontraron la caja fuerte oculta bajo el altar, cubierta de polvo y telarañas. El colgante encajó perfectamente, y al abrirla, encontraron un diario de viaje, escrito por el padre de Samuel, y una pequeña bolsa con monedas de plata, no suficientes para ser un tesoro, pero valiosas por su historia. El diario contaba las aventuras de su padre, un hombre que había buscado la mina perdida, no por riqueza, sino por curiosidad, por el deseo de dejar algo para su hijo. Samuel, leyendo en voz alta bajo la luz de una linterna, sintió que entendía a su padre por primera vez. «No era sobre el oro», dijo, cerrando el diario. «Era sobre el viaje, sobre no rendirse». Clara, con lágrimas en los ojos, puso una mano en su hombro. «Tu padre estaría orgulloso de ti y de Bruno». Tomás, abrazando el diario como si fuera un tesoro, asintió. «Y de Carmela», añadió haciendo reír a todos. De regreso a la granja, Samuel decidió compartir las monedas con todos. «No es mucho, pero es justo.
Esta granja no es solo mía, es nuestra. Mateo usó su parte para abrir un pequeño taller en el pueblo. Clara compró más lienzos y Tomás insistió en que su parte se usara para ayudar a su madre, que poco a poco se recuperaba. Una mañana, semanas después, Samuel despertó y encontró a Bruno inmóvil bajo el roble. El viejo perro se había ido en silencio, con la cabeza apoyada en sus patas, como si hubiera decidido que su trabajo estaba hecho. Samuel, con el corazón roto, se sentó a su lado, hablando en voz baja. «Gracias, amigo, por todo». Clara, Mateo, Tomás y doña Rosa se unieron a él, cada uno dejando una flor junto al cuerpo de Bruno. Samuel enterró a Bruno bajo el roble, colocando una piedra lisa con la palabra leal tallada en ella. No necesitaba más. La granja, ahora llena de risas, pinturas, panes y el ocasional cacareo de Carmela, seguía adelante, sostenida por el espíritu de un perro que nunca se rindió. Con el tiempo, la granja se convirtió en un lugar de reunión para el pueblo. Clara pintó un mural en el granero, con Bruno como el centro, rodeado de gallinas, loros y amigos. Tomás, ahora un ayudante oficial, corría por los campos, soñando con ser un caballero. Y Samuel, aunque seguía silbando cada amanecer, lo hacía con una paz nueva, sabiendo que la lealtad, como la de Bruno, era el verdadero tesoro que nunca se perdería.